Videa Plataforma y Radio Vox 103.3 FM presentan Desde la Capital, con la opinión de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este miércoles. Les deseo, que estén pasando una excelente semana. Les saludo aquí desde Morelia Capital. El día de ayer, martes, por la noche, una agrupación no gubernamental que se llama Centro Michoacano de Medición, CEMIDE por sus siglas, presentó ante el Poder Judicial de la Federación, ante un juzgado de distrito aquí en Morelia, un recurso para solicitar un amparo, obviamente de la Justicia Federal, en contra de la resolución que tuvo apenas hace algunas semanas el Congreso del Estado al negarse a instaurar un juicio político en contra del Auditor Superior de Michoacán, José Luis López Salgado. Hay que recordar que CEMIDE tramitó ante el Congreso del Estado este juicio político, argumentando que el auditor hace ya 4 o 5 años incumplió un mandato que el propio Congreso del Estado le dio, otra legislatura anterior a esta, para ordenarle que investigara cómo se había manejado un crédito de 1,300 millones de pesos que el gobierno del Estado había contratado con el Banco Multiva. Era un asunto de rigor, digamos, pero que el auditor incumplió a juicio de CEMIDE porque no acató esa instrucción, no presentó en tiempo y forma ninguna respuesta, y cuando lo hizo fue, pues, no en los términos que evidenciaran que había habido una investigación sobre ese mandato que le dio el Congreso. Ante ello, CEMIDE, repito, presentó ante el Congreso esta solicitud de juicio político que el Congreso, pues obviamente no quiso seguir adelante con él, votó en contra del juicio político contra el auditor, y bueno, pues CEMIDE ahora ha acudido ante el Poder Judicial de la Federación para buscar un amparo y que le ordene al Congreso reponga el procedimiento de juicio político contra el auditor. Me parece que más allá de que hay contundencia en las pruebas que presentó CEMIDE, es evidente que no va a pasar nada. Se aplaude, se reconoce el esfuerzo de esta agrupación no gubernamental CEMIDE por tratar de presionar para que pues haya un alto a la impunidad, un alto a la falta de transparencia y un alto al no cumplimiento de la ley, porque eso fue lo que pasó con la Auditoría Superior de Michoacán y con el propio Congreso del Estado. Se aplaude este esfuerzo de CEMIDE desde la sociedad, desde los grupos no gubernamentales, pero lamentablemente no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el Congreso del Estado seguramente va a recibir una bofetada jurídica del Poder Judicial de la Federación. No tengo duda, y lo dicen los expertos, que la solicitud de CEMIDE va a prosperar. Se le va a dar curso a su amparo y se le va a ordenar al Congreso que reponga el procedimiento. Va a ser un revés político, jurídico, pero en los hechos no va a pasar nada, porque el Congreso seguramente, o la legislatura que viene, va a cubrir esas formalidades, pero va, a final de cuentas, a concluir que no procede el juicio político contra el auditor, y por una situación muy sencilla. Todos los diputados, o la mayor parte de ellos, le tienen no miedo, pavor al auditor. ¿Por qué? Porque el auditor sabe todos los manejos de los diputados desde hace tiempo en que fueron alcaldes, cuando fueron funcionarios públicos, cuando ya fueron diputados otra vez. Les conoce el tejimaneje de sus manejos administrativos y por lo tanto los tiene literalmente tomados del cuello a ellos. Evidentemente ningún diputado va a tener la osadía de instaurarle un juicio político al auditor, cuando él, repito, tiene el bagaje informativo suficiente para despedazarlos política y hasta legalmente a los diputados, porque regularmente los servidores públicos en este país, en este estado, no son precisamente un dechado de pulcritud y de decencia. Tienen tantos flancos abiertos que el auditor los conoce y por lo tanto le tienen pavor de que vaya a proceder en su contra. Por lo tanto, ellos lo protegen al auditor porque el auditor a su vez los protege a ellos. Así se maneja esto. Se protegen unos a otros en la clase política. Por eso se aplaude el esfuerzo de CEMIDE, pero lamentablemente podemos augurar que no va a pasar nada, porque en este país y en este estado la clase política se enconcha, se protege a sí misma y cuando se ve amenazada se protege en su coraza y no pasa regularmente nada. Como sea, buen esfuerzo de CEMIDE, mi reconocimiento para los señores que integran este Centro Michoacano de Evaluación. Es cuanto, buen miércoles. Desde la capital, con la opinión de...
Radio Box 103.3 FM y Videa Plataforma.